A ver, se ha rechazado el pedido de prisión preventiva, lo que ha generado muchísima indignación ciudadana. ¿Por qué se le ha dejado libre? ¿Por qué es un peligro público? ¿Qué va a suceder? ¿Tiene corona? ¿Qué les parece si hablamos con un especialista, con un abogado penalista, con el doctor Luis Lamas Puccio, sobre este caso, cómo él lo mira a partir de su amplia experiencia en materia penal? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, acá hay que separar lo que es la responsabilidad penal y las medidas procesales que se están tomando sobre el particular, como es el tema de la prisión preventiva. El hecho de que una persona esté con comparecencia no significa de ninguna manera que en el momento de la sentencia se le condene a una pena efectiva de privación de la libertad. Hay que esperar que ese acontecimiento se suscite en los términos procesales. La comparecencia tiene restricciones. Hay que conocer cuál es el razonamiento que ha utilizado el magistrado que ha dispuesto una orden de comparecencia, siempre partiendo del entendido de que va a haber una apelación de esa decisión, va a tener que ser revisada por una sala superior que puede tener un criterio distinto al criterio que ha imperado en este momento de la comparecencia con restricciones. Pero efectivamente eso es un mal mensaje para la ciudadanía, en el sentido de que sujetos que han actuado bajo estas características, poniendo en grave riesgo la salud y la integridad de otras personas, frente a la posibilidad no solamente de haber disparado, que ya de por sí es un hecho que tiene connotaciones penales, que puede ser investigado en cuanto a los delitos que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Por qué? Porque en la legislación en el Perú la tentativa es punible, más o menos en los mismos términos como si el delito se hubiera materializado. Es decir, si una persona se acerca a un domicilio, que sabe que hay personas dentro del domicilio y empieza a disparar contra la puerta, no se descarta el grave riesgo de que algunos de esos disparos pudieran haber, digamos, estar dirigidos contra una persona y podría haberle incluso producido la muerte. Justamente en esa línea, ¿no? Usted conversa y le queda claro lo que a mí también me queda claro, que había una intencionalidad de dispararle a la persona que estaba dentro del edificio. No solamente importa a quién le cae la bala o a qué le cae la bala, sino cuál era mi motivación cuando estoy agarrando esa arma. Cuando llego al estacionamiento, destrozo, ahí se ve en el video, el auto, luego agarro mi pistola, para la que no tengo licencia, por cierto, y eso tampoco importa. Tampoco tenía brevete para manejar porque estaba suspendido por haber manejado en estado de ebriedad y haber atropellado a una persona. Eso tampoco lo ha tomado en cuenta la sala. Sin embargo, la Fiscalía, los delitos bajo los cuales se lo está investigando es autor de presuntos delitos de uso de arma de fuego en estado de ebriedad, peligro común y otros. No hay tentativa de homicidio. Entonces, bajo lo que la Fiscalía estaba pidiendo, ¿cuántos años podía aspirar a tener? Porque entiendo que para la prisión preventiva, qué tan gravoso es el delito es relevante. Sí, esa es una de las exigencias, no es la única ni la que decide. El hecho de que la disposición que apertura la investigación señale algunos delitos, pero también deja abierta la posibilidad que se vayan incorporando otros delitos. Y la incorporación dependerá de la fortaleza y el contenido de la investigación que se realice, porque acá no solamente se trata de un análisis meramente normativo y jurídico, sino que no descarto la posibilidad de que acá haya un tema también de naturaleza psiquiátrica que requeriría ser evaluado, con lo cual está una vinculación respecto a la forma y la manera como se otorgan las licencias para portar armas en nuestro país. Tengo entendido que en este caso la licencia ya estaba suspendida. Claro. Pero se le otorgó en una oportunidad una licencia a través de la CIPAMEC, en el entendido que esta persona fue objeto de una evaluación psicológica, que es un requisito muy importante para portar un arma, porque cualquier ciudadano común y corriente no está mentalmente capacitado para portar un arma en un escenario social de tanta violencia. Entonces, acá el tema de las exigencias para otorgar la licencia, porque este caso no es el único. Yo no descarto la posibilidad de que haya cientos de individuos que portan armas
y que psiquiátricamente no estarían aptos para poder portar ese tipo de elementos. Doctor, en esa línea de la psiquiatría, por ejemplo, ¿a usted le parece que la Fiscalía ha actuado como titular de la acción penal de una manera diligente? Porque no solamente no ha investigado o abierto investigación por tentativa de homicidio, tampoco solicitaron que pase un peritaje psiquiátrico, un peritaje de medicina legal, lo cual es rarísimo porque sería lo mínimo que uno espera ante un hecho violento en video como el que estamos viendo, con evidencia de balas. O sea, si yo entro acá a mi trabajo con un arma y disparo acá dentro del estudio, más allá de que no le caiga la bala a nadie, nadie va a pensar pues que soy una persona normal, que no tengo ningún problema, que solamente quería destruir el set. Mira, la investigación recién se ha iniciado. En ese momento de la investigación se van a tener que actuar una serie de diligencias, dentro de las cuales va a adquirir particular importancia el análisis psiquiátrico. Este sujeto tiene que ser sometido a una evaluación psiquiátrica y los psiquiatras tendrán que pronunciarse sobre su comportamiento, si adolece o no adolece algún tipo de enfermedad mental, porque hay muchos individuos que están en libertad y se comportan aparentemente normales cuando en realidad tienen enfermedades mórbidas que están superadas a la realidad. Pero esto es solamente el inicio de una investigación en la que tendrán que aportarse una serie de elementos sin perjuicio de que la Fiscalía está actuando de acuerdo a sus atribuciones. Esa es la forma de actuar que el proceso establece respecto a estos hechos. Y el tema de la comparecencia o la prisión preventiva es una solicitud que planteó la Fiscalía, que ha sido resuelta por un juez que pertenece al Poder Judicial, y tengo entendido que habrá una apelación para que sea una sala superior la que confirme o revoque la decisión de ese juez. Pero doctor, la Fiscalía está actuando de acuerdo con las atribuciones. Claro, pero en cuanto a sus atribuciones, pero pidiendo un delito distinto. No es distinto ir a una persona a solicitar prisión preventiva a la que acusas de tentativa de homicidio a una persona que la acusas de daño público. Pero en todo caso, doctor, usted mencionaba que le parece un mal mensaje para la ciudadanía. Yo coincido con usted, pero yo siento que detrás de este fallo hay amiguismo, hay algo más. O sea, hay esta sensación de que porque el señor vive en un distrito de ciertas características, tiene un apellido mucho más rimbombante, es abogado, hace que la situación haya tenido corona. Que si fuera una persona con un apellido distinto, con un color de piel distinto, su desenlace hubiese sido prisión preventiva. No descarto la apreciación que tú haces respecto a los hechos, porque la justicia tiene a veces un alto contenido social, cultural y económico. Pero en el caso objetivo que estamos analizando, más allá de estos aspectos que son importantes y ameritan tomarlos en consideración, habría que conocer cuál es el razonamiento que el juez utilizó en la exposición de sus motivos para tomar una decisión que se justifica en los términos como lo estamos analizando, ¿no? Pero sí, claro, la condición social, el estatus profesional, incluso hasta el apellido que muchas veces tienen los ciudadanos, en alguna medida marca la ruta deviene, digamos, en las investigaciones de esta naturaleza, porque, claro, la ley dice que todos somos iguales frente a la ley, pero en la realidad es totalmente distinta y hay infinidad de casos de sujetos que han cometido delitos graves que están con comparecencia simple, ¿no? Entonces, pero es un tema que ameritaría otro tipo de análisis. Sí hay sesgos de discriminación, de clasismo en la justicia. Si hay discriminación y racismo en la convivencia cotidiana, con mayor razón cuando se trata del sistema de justicia, que en alguna medida es un apéndice, digamos, de la subcultura social que impera en una sociedad en la que incluso el racismo es un delito, pero que todos los días vemos diferentes formas de discriminación en el diario y cotidiano comportamiento de los ciudadanos, ¿no? A propósito de las reglas de conducta que le han impuesto, una incluye mudarse. Esa es una medida de repente un poco distinta. No había visto siempre que te digan múdate del edificio, porque parte del tema es ser peligro público o de alguna manera la persona que también vive en el edificio se siente amenazada. Es decir, que la justicia te puede exigir que te cambies de casa, que presentes otro domicilio.
En alguna medida sí, son medidas provisorias que lo que tratan es de generar un marco legal de protección a quienes se sintieron agraviados, pero también es interesante recalcar que el hecho de que tú te mudes a otro lugar, te mudes de domicilio, de ninguna manera estás excluyendo el problema de fondo, que es el comportamiento de esta persona, porque hoy día fue con ese vecino, pero mañana será con otro vecino y será en el lugar donde se mude, con lo cual el problema no queda resuelto. Por eso insisto que ese es un tema que tiene un alto contenido psiquiátrico y que deberá ser evaluado en esos términos, porque en realidad no descartaría la posibilidad de que más allá de sancionarlo, este señor también tenga que ser recluido en un centro psiquiátrico para un tratamiento, porque nadie en su sano juicio se comporta de esa manera, ¿no? Pero que no significa que no eres imputable ante la justicia, que no reconozca la diferencia entre el bien y el mal. Eso tendrá que discernirse y discutirse dentro de la investigación, porque, claro, acá va a surgir una disyuntiva, si se trata de un tipo imputable o inimputable. Si se trata de un inimputable, no va a la cárcel, va al manicomio. Claro. Con lo cual, bien, entramos en un círculo vicioso para fenómenos sociales de estas características que están proliferando de manera alarmante en los últimos tiempos en el Perú y en el mundo, pero que requiere pues una política de salud mental por parte del Estado, que en el caso preciso y objetivo que estamos acá analizando, en alguna medida es responsabilidad directa de aquellas instituciones que otorgan las licencias. Claro. Porque este es un caso que posiblemente se va a repetir en muchas oportunidades, y creo yo que deberían ser un poco más exigentes respecto a la formación, evaluación y capacitación de los ciudadanos a los cuales se les otorga la licencia para portar un arma de fuego. Estamos hablando de que a partir de esta decisión de darle comparecencia con restricciones, no prisión preventiva, va a haber una apelación que ya no la ve un juez, la ve una sala, o sea, 3 magistrados. ¿Qué debería suceder en esa apelación? Los antecedentes de esta persona, más allá del hecho objetivo, los antecedentes deberían empezar, el ejemplo, manejar un auto cuando tengo licencia cancelada y lo sigo manejando porque ahí lo está cuadrando, entonces es evidente. Usar un arma bajo la cual no tengo licencia, y es más, dentro del departamento hallaron 2 armas, entonces no era una, eran 2. Sigo teniendo todos esos elementos. Debe ser cosas a considerar y ser un peligro el hecho de que puede ir a tomar represalias contra las personas que viven en el edificio, contra cualquiera que se oponga a lo que desea seguir haciendo. Mira, acá estamos frente a una personalidad de acciones impredecibles. Nadie sabe ciencia cierta qué cosa es lo que puede suceder. Claro. Hay que tratar de ser objetivos en el análisis. Acá lo que se está evaluando es una decisión judicial que considera pertinente que este individuo no esté preso y que esté con comparecencia, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Eso habrá que analizarlo. Lo cual de ninguna manera excluye que más adelante se formalice una acusación, se solicite una pena privativa de la libertad efectiva, y ahí es donde tendrá que evaluarse si realmente corresponde o no corresponde privarlo de su libertad. Porque imaginémonos que una persona con esta deficiencia emocional termina preso en una cárcel, en un centro carcelario que ya sabemos perfectamente cómo son las cárceles en el Perú. En realidad, tarde o temprano va a salir en libertad. Y si sale en esas condiciones, las situaciones de riesgo y de peligro van a aumentar de manera significativa. Entonces, creo yo que es interesante no perder perspectiva para tratar de hacer un análisis sistémico y más amplio, que no se va a resolver con un encarcelamiento en estas condiciones, como lo acabo de explicar, porque no solamente se trata de esta persona, sino que posiblemente haya cientos de sociópatas transitando libremente y portando armas, ¿no? Que en última instancia pueden hacer uso de estas armas sin una razón que lo justifique, que se va a inmiscuir en una discusión si era o no era legítima defensa. Pero acá tenemos que estar frente a una política de Estado en el plano de la salud mental de los ciudadanos, sobre todo en el tema de las licencias que se otorgan para utilizar o para portar armas de fuego.
Eso es muy importante porque además sucede cuando hay casos donde entra a tallar la salud mental, donde hay algún diagnóstico de salud mental, la justicia de pronto como que se lava las manos y dice, inimputable, uy, no, lo siento, que su familia se encargue, yo no voy a hacer nada. Y no es así. Hay pabellones psiquiátricos incluso en las cárceles. Mira, los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad en el análisis del tema, porque difundir este tipo de noticias en mentes sociopáticas que están viendo estos programas, muchas veces ellos se sienten identificados. Sí. Y así ha sucedido con el feminicidio. Sí, genera indignación. Por eso te manifestaba que acá se requiere una política de salud mental en la que es muy importante la forma y la manera cómo se tratan estos temas, porque las sociopatías cada día proliferan más dentro de la población por múltiples razones, y además la presencia y la utilización de armas de fuego es un tema relevante no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, en la que vemos cómo hay una situación de desequilibrio social colectivo frente a individuos que de la noche a la mañana entran a un colegio y empiezan a disparar a diestra y siniestra en países que se supone tienen políticas de salud mental muy fuertes. Imaginemos lo que puede suceder acá en el Perú, ¿no? Totalmente, y ese es el riesgo. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros, dar su análisis respecto a este caso que tiene opiniones divididas en medio de las redes sociales, la opinión pública. Muchísimas gracias al doctor Luis Lamas Puccio por conversar con nosotros. Vamos a ver qué sucede con este caso, qué sucede en la apelación.